Vamos a ver qué pasa. Yo también me presento. Mi nombre es Ernesto Vega. Me titulé de médico el año 2000. Estudié medicina en la Chile. Luego me especialicé en cirugía infantil, que me gustaba mucho como especialidad. Pero ya en quinto año de medicina, en el pregrado, con un grupo de amigos nos dimos cuenta que algo no nos daba sentido, como que sentíamos que algo faltaba. ¿Bien? Por lo tanto empezamos a buscar en esa época, estamos hablando del año 98. ¿Bien? No había mucha oferta, por decirlo. Ahora ustedes tienen que elegir dónde estudiar, eso era impensable en esa época, digamos. Y recorrimos finalmente con ese grupo un camino paralelo. Uno se especializó en cirugía infantil, mi señora en neurología, que también es profesora de la escuela, otro en psiquiatría, otro en medicina familiar, pero al mismo tiempo estudiamos lo que se podía estudiar en esa época, que era un pequeño curso de acupuntura, algo de Reiki, nos íbamos al Cajón del Maipo, algunas veces tuvimos que arrancar del Cajón del Maipo, porque había diferentes cosas a veces no necesariamente tan formales, como dices tú, tan concretas. Y uno, con la formación rígida que tiene, claro, está buscando algo seguro, y yo creo que nos pasa a todos. ¿Bien? En parte, esta escuela se caracteriza por entregar algo seguro. Bien, y eso hace que gente que busca seguridad venga para acá. Porque entendemos que eso también es relevante, la certidumbre. Aunque a veces hay que cruzar el río igual. Y luego de eso, de forma paralela, una vez ya formados, viajamos mucho a China, yo iría más a India que a China incluso. Decidimos formar la escuela en el año 2004, más o menos. Porque queríamos ofrecer lo que a nosotros nos había costado tanto lograr, digamos, en esos 6 años, ofrecerlo de forma un poco más reglada y un poco más abierta. Y han pasado, por lo tanto, casi 15 años de eso. Personalmente, yo más que a la medicina y a la cirugía infantil y a la acupuntura, no me dedico a la clínica. Hace más o menos 7 años que dejé la clínica, porque me dediqué a lo que es gestión académica. Bien, yo hice un magíster después de educación médica en Barcelona, porque personalmente a mí me motivó y me dio sentido el educar y el enseñar, y sobre todo el gestionar para que se eduque de la mejor forma posible. ¿Bien? Porque si bien la estrategia de tú a tú, de un individuo ayudando a otro, es muy importante, el generar política y el generar gestión de grupos generan cambios culturales y cambios poblacionales que son súper importantes, y que en mi concepción es lo que me da más sentido a mí ahora, lo macro más que la cosa tan puntual individual. En ese contexto, el 2010 llegué acá desde la Chile, que trabajé 10 años, desde que egresé hasta el 2010, y llegué a la Universidad de Finisterra, y en el 2011 tomé el cargo de subdirector de la Escuela de Medicina, porque seguí transitando el camino convencional oficial normalmente, y desde enero de este año voy a ser el director de la Escuela de Medicina de la Finisterra, ¿bien? Después de todo este tiempo, porque se da una coyuntura extraña. O sea, voy a ser director de una Escuela de Medicina oficial, convencional, y soy el director ejecutivo de una Escuela de Medicina Oriental. Es muy raro, ¿bien? Pero mi convencimiento es que la medicina es una sola, el ser humano es uno solo. Por lo tanto, también me parece extraño que tenga que haber más de una medicina. Es como que hay una medicina y otra que se enfrentan, siendo que el ser humano claramente es uno. No es que el ser humano tenga una versión A y una versión Z, y que merezca medicina para la versión Z y para la versión A. Sí, el ser humano tiene diferentes áreas de existencia, y podemos conversar mucho de ello. Tiene áreas de existencia físicas, mentales, emocionales, espirituales, pero la medicina sigue siendo una. Quizás toda medicina debiera tener estrategias y abordajes materiales, un poco más sutiles mentales, un poco más sutiles emocionales, y finalmente también una propuesta espiritual, que no para mí se relaciona directamente con religiosidad, sino que con trascendencia y con sentido. ¿Bien?
Por lo tanto, la propuesta es, obviamente, en este caso, en la Escuela Internacional de Medicina y Cultura Oriental, formar muy buenos acupunturistas con una formación holística y amplia, integral e integradora, y sobre todo con sentido. ¿Bien? Y también formar, desde la otra vereda, médicos con una visión súper amplia, integral, integradora, y que tengan un buen sentido de la práctica del ejercicio de la medicina. Excelencia y humanidad. Porque va por ahí. Yo creo que se necesita formar también médicos holísticos, aunque no ocupamos esa palabra porque ya está quizás demasiado utilizada, pero es la lógica, digamos, médicos integrales e integradores. Por lo tanto, es un trabajo que a mí me apasiona mucho. Creo que es lo que tiene sentido para mí. Y por lo tanto, esta escuela tiene una lógica muy profunda. Todo ser, todo individuo en este caso, tiene áreas de existencia, como decíamos, más superficiales, más externas, más visibles, más materiales, más tocables, como decías tú, ves para creer, digamos. Lo que nosotros entendemos del ser humano, por ejemplo, es en general lo tocable, lo percibible. Por eso cuando entramos, ya sea cual sea la carrera de la salud, que uno le toque parte por anatomía. ¿Bien? Y por lo tanto parte de la estructura, y después desde la macroestructura se mete a la microestructura y estudia la estructura, y ahora está muy de moda seguir estudiando la ultraestructura y las biomoléculas y todo lo que sea percibible, ¿bien? Químicamente, físicamente, biológicamente. Y está muy bien, esa es un área de existencia evidente del ser humano. Según las culturas ancestrales, y particularmente oriental, si bien tenemos esa área de existencia que es muy importante, tenemos otras áreas de existencia. ¿Bien? Y como no son tan evidentes, son menos fáciles de percibir, incluso se llega a creer que no existen, que es el paradigma en el que estamos metidos nosotros los occidentales, que creemos que solamente existe lo evidente. En eso somos muy concretos, muy gruesos a la hora de abordar lo existente. Es más, si yo digo la palabra campo electromagnético, un occidental de la salud cree que estoy diciendo cosas alternativas o que estoy diciendo cosas esotéricas. Tanto así llega nuestra concepción de que solo lo químico, fundamentalmente porque nuestra medicina es muy química, es lo real. Y cualquier físico que uno le pregunte, la existencia de los campos electromagnéticos es evidente, digamos. Pero nosotros en salud occidental estamos formados muy poquito en física. Es más, los tecnólogos médicos saben mucha más física que nosotros, por su formación, porque tienen menciones que tienen que tener eso muy claro. En cambio, los médicos, más allá de entender un electrocardiograma y poder interpretar una resonancia magnética, que tienen evidencias físicas y cosas muy notables, no entendemos cómo funciona, solo sabemos interpretar el resultado. No necesitamos la física en nuestra disciplina de salud, y eso es raro. Hay algo que quizás, no sé si inconsciente o conscientemente, decidimos dejar de ver. Hay parte de la realidad que nosotros los occidentales, particularmente en la salud, decidimos, no, me voy a dedicar a esto. Y por lo tanto, es muy probable que nos estemos perdiendo partes del ser humano en nuestra aproximación. ¿Bien? Pero está tan arraigado culturalmente que esto es lo existente, que ya por convención, y por eso se le dice medicina convencional, porque por convención se acepta esto, se asume que esto es la realidad, y se renuncia a sacarse las antojeras y ver el resto de las áreas de existencia del ser humano. La medicina ancestral no. La medicina ancestral, y particularmente la oriental, que es una de las que está más estructurada, quizás por el tiempo que la acompaña, tuvieron mucho tiempo para escribir, pese a que no toda la medicina tradicional china es escrita, ¿bien? Pero tuvieron milenios para poder escribir. En cambio hay otras culturas ancestrales que no tuvieron tanto tiempo para dejar evidencia, ¿bien? El enfoque abierto, el enfoque sin anteojera es notable, ¿bien? Y por lo tanto te da una aproximación holística. ¿Qué más feliz sería yo que nuestra medicina convencional, oficial, occidental, alopática, el nombre que quieran ponerle,
se sacara las antojeras. ¿Bien? Sin abandonar el paradigma de lógica que tiene, sin abandonar el método científico, pero sí con una mente abierta de verdad. Porque nosotros, en general, defendemos mucho la evidencia y la investigación y el método, pero no somos muy investigadores. No hay grandes líneas de investigación sobre los fenómenos físicos del cuerpo humano y los campos electromagnéticos del cuerpo humano y cuál es la normalidad de un campo electromagnético humano y cuál es la anormalidad, la patología electromagnética. ¿Y estamos en condiciones de estudiarlo? Sí, estamos en condiciones de estudiarlo, pero no hay mucha gente interesada en el área oficial. En ese contexto, esta formación de esta escuela en acupuntura inevitablemente es holística, y quiero que lo entiendan bien. No porque una persona haga acupuntura o un terapeuta haga acupuntura quiere decir que tiene una visión holística. La acupuntura es tan concreta como que uno ingresa una aguja a un cuerpo humano. Es súper concreta, es súper material. ¿Bien? Si bien hay tendencias en acupuntura que puedes hacer acupuntura sin aguja y puedes hacer acupuntura sutil, pero se requiere un tal nivel de desarrollo de la percepción del terapeuta que no muchos están en condiciones de hacer acupuntura sutil, entonces se vuelve a la acupuntura concreta. ¿Bien? Es tan concreta la acupuntura que incluso hay ofertas educativas en acupuntura que no desarrollan la visión holística. Rápidamente pasan por las teorías básicas y se enfrentan directamente a cuáles son los puntos necesarios para tratar el dolor de cabeza, el dolor de rodilla, el dolor de espalda, porque habitualmente el dolor es lo que nos moviliza en este tipo de disciplinas. O cuál es el punto para las náuseas, o cuál es la receta de puntos necesaria para manejar, por ejemplo, una hipertensión o un dolor de cabeza. ¿Bien? Uno puede llegar a reducir, a simplificar, a menoscabar, diría yo, estas disciplinas de esa forma, sí. Bien. Y hay ofertas de cursos muy cortos y que te entregan recetas y que de verdad si tú pones agujas en esos puntos vas a lograr cambios en la otra persona. Bien. Pero eso es cambiar un ibuprofeno por una aguja. Exactamente lo mismo en realidad. Porque es lo no mismo, está yendo a la base del fondo de claro. por qué lo que está la patología, por qué en realidad. Es más barato el ibuprofeno, pues. Seguro. Bien. Por lo tanto, esta escuela no va por ese lado. Esta es una escuela que invierte mucho tiempo en dar una formación integral inicial. Todo el primer año se invierte en entender, en dimensionar y en tratar incluso de vivenciar las teorías básicas de la medicina oriental. No es posible ser un buen terapeuta en medicina oriental si no se comprende profundamente y no se vivencian estas cosas lo más posible, si no se hacen carne. Bien, entonces nosotros sí somos, yo creo que la escuela que más nos demoramos en tocar una aguja. Bien, pero tiene sentido para nosotros, porque dado que ustedes son occidentales, yo también, estamos inmersos en una cultura cortoplacista, individualista, exitista, que busca resultados a corto plazo, competitiva. Por lo tanto, somos eso, ¿no? La cultura no está allá y nosotros estamos acá mirándola, nosotros somos esa cultura. ¿Bien? Por lo tanto, inevitablemente estamos nadando en ese mar. Sería muy seductor, muy atractivo decirles, miren ya, después de la primera clase vamos a empezar a poner aguja y se van a dar cuenta de los efectos que genera y van a empezar a tener sus pacientes. ¿Quién no estaría feliz de poder ya hacer algo? ¿Sí? Es un riesgo. Es un riesgo porque se olvida, como decías tú, que antes de poder hacer un tratamiento, como es la punción con aguja, se requiere entender realmente lo que le está pasando a la otra persona integralmente. Se reduce a eso el concepto de diagnóstico. ¿Bien? Y para poder hacer un diagnóstico en medicina china hay que saber mucho. ¿Bien? Hay que haber tenido mucha experiencia, hay que haber vivenciado mucho. ¿Bien? En uno también.
Y por tanto, nuestra inversión al final da fruto. Yo diría que el perfil de egreso del estudiante de acupuntura de esta escuela es un perfil de gente que sabe técnicamente muy bien todo lo que tiene que saber. Toda profesión, porque esto es una profesión, tiene que tener esos aspectos técnicos muy claros. No hay ninguna profesión, ningún profesional puede ser bueno si no sabe todo lo que tiene que saber y si no hace bien todo lo que tiene que hacer bien. Y en eso nos dedicamos bastante. Las prácticas son súper intensas, los conocimientos técnicos son súper potentes. Y lo que le da fuerza a ese conocimiento es la capacidad de fundamentar cada una de las cosas que se hacen. Por eso esto, si bien se ofrece a nivel ministerial como una disciplina, como una formación técnica, o incluso menos, porque es una formación auxiliar de la salud, bien, en cuanto a horas, nosotros nos esforzamos porque sean profesionales y por lo tanto que sepan fundamentar cada una de las decisiones que toman y que no sea porque así me dijeron y porque no sea, no, es que así lo leí, no, que hay una fundamentación detrás de cada diagnóstico y cada técnica terapéutica ocupada, y en eso son súper sólidos. ¿Bien? Sin embargo, eso no es el único pilar de esta escuela. El otro pilar es justamente, como les decía, el desarrollo de en chino se llama Ji, pero de una condición, de una, los chicos modernos dirían de una parada, de un modo de ser muy especial. ¿Bien? Y que es fundamental para ser para poder todo ese saber y todo ese hacer aprendido, ejercerlo de la forma más consciente posible. ¿Bien? El egresado de esta escuela es una persona respetuosa, es una persona centrada en el paciente profundamente. Yo diría que incluso, lo digo con mucha tranquilidad, son gente muy amorosa. ¿Bien? Y eso es un logro muy importante para nosotros, porque ese estado compasivo, ese estado amoroso, ese estado centrado en el ser humano que tiene al frente, ese estado de respeto, ese estado humano, hace que sean notablemente eficientes y además que sean muy exitosos como terapeutas. Y para lograr eso, probablemente invertimos más energía que en lo que invertimos en formar buenos sabedores de la técnica y buenos aplicadores de las técnicas. Para lograr eso se requiere una escuela y un ambiente educativo que se desarrolle en torno a eso. Necesitamos profesores que sean modelos de eso. En salud se aprende por aprendizaje vicario, así se llama el aprendizaje por modelaje. ¿Bien? Y no puedes tener un egresado amoroso si no tienes un profesor amoroso. No hay cómo. ¿Bien? No le puedes decir, sé amoroso. ¿Me entienden? Yo creo que estos 15 años hemos logrado eso. Casi ninguno de los profesores originales está. Todos los profesores actuales de la escuela fueron alumnos de la escuela. Por lo tanto, es un tema que se traspasa de generación en generación. Y son notables los profes. Son notables. Yo creo que son mejores que nosotros. ¿Bien? Porque han depurado muchas cosas. ¿Bien? Por lo tanto, yo siempre digo esto, Alem, que es el que maneja realmente la escuela, se enoja un poco, pero personalmente creo que nosotros intentamos dar una formación de la conciencia humana con la excusa de estar enseñando acupuntura. Porque si bien la acupuntura es muy importante, es muy bonita, yo creo que al que le guste estudiar, la acupuntura es una maravilla, porque no hay por dónde pillarla, es maravillosa, pero es potente, o sea, se requiere estudiar, y se requiere estudiar mucho, ¿bien? Para saber bien y para poder ejercer bien lo que hay que hacer. Pero por sobre todo, si bien es maravillosa la acupuntura, lo que el alumno obtiene más allá de la acupuntura en esta escuela es lo que yo creo que es lo más valioso. Que esta es una escuela que forma seres humanos, una escuela que da la oportunidad de generar cambios y darse cuentas que le permitan entrar de una forma y luego de 3 años salir de otra forma, más allá del acupunturista que se formó.
Estamos hablando de la formación de esa persona. ¿Bien? Y en eso yo creo que es la gran característica distintiva de esta escuela. ¿Bien? Es profunda, muy profunda. No es religiosa. ¿Bien? A veces muchas también cosas orientales que no se entienden se confunden con caminos particulares de líneas espirituales. ¿Bien? Que tiene sentido, me encantan, yo he pasado como por 10. Son búsquedas, son caminos, justamente. Pero no se centra en eso, más allá que tengan, por ejemplo, un curso de desarrollo personal, que no es un curso como de autoayuda, sino que es un curso para entender cómo desde la culturalidad ancestral se entiende la vida, se entiende el hombre, se definen ciertos axiomas o formas de entender la vida para que uno gestione y administre mejor su vida, por ejemplo, según los orientales. Pero nadie les va a exigir que se comporten de acuerdo a esa lógica, digamos. Es enseñanza y es conversación y es discusión de formas de entender la vida, que obviamente ustedes tienen la suya y que entramos en diálogo. Que es importante cuestionarse. Yo creo que no se cuestiona, que se considera que ya está listo, que ya está maduro, que ya la hizo, que ya lo sabe todo. Probablemente está en una polaridad contraria, probablemente justamente le falta mucho por aprender, digamos. Así que esa es una invitación que habitualmente les hacemos a entregarse un poco a este diálogo y a esta construcción. En general, nadie llega a esta escuela por lo que les estoy diciendo. En general, la gente llega a esta escuela porque es clara, tiene representación bastante clara de lo que se dice, por la comunidad de los horarios, por los respaldos universitarios, porque hay unos médicos locos a cargo y eso pareciera ser seguro. ¿Bien? Y esa es nuestra visión exotérica, digamos, eso es lo que es la estructura, porque sí, nosotros estructuralmente tenemos médicos, académicos a cargo, somos muy claros, la exigencia es académica, la lógica nuestra es concreta, científica. No abandonamos la estructura estando en Occidente y por lo tanto no somos una escuela monástica, que podría ser una escuela monástica que desarrolle todos estos aspectos tan profundos, tan filosóficos. No, pero tenemos presente eso profundo. Bien, que es parte del desarrollo integral. Tienes que tener desarrollo de lo concreto y de lo sutil al mismo tiempo. Una cosa sin la otra es difícil. Por algo estamos viviendo en este mundo material. Si no estaríamos quizás en otra parte donde lo concreto no importara tanto. Pero yo creo que la fortaleza de estas escuelas son la edad, el tiempo que llevamos en esto, la solidez de su cuerpo docente y el enfoque. El enfoque yo creo que es maravillante y es enamorante. Si es que uno quiere profundizar. Porque claro, si uno la verdad lo que quiere, dado que ya es terapeuta, formalizar con un cartón rápidamente lo que es para poder cobrar más, por ejemplo, que podría ser una estrategia económica interesante. O si uno quiere rápidamente aprender en un año a poner aguja para poder tratar mejor de lo que trata a los pacientes que ya tratan, no sé si este es el camino. Hay otras escuelas que ofrecen ese camino más rápido y más asequible, y por eso soy súper claro a la hora de definir qué somos, para que ustedes sientan si este es su lugar, que por cierto no necesariamente es no es que estemos acá, estamos dando la charla. Muchas de las clases se hacen en la Universidad de Finisterra, ¿bien? Que está ahí a 2 cuadras, pero Lidia con Pucuri, ¿bien? Y muchas actividades se dan en los campos clínicos que tenemos asociados. En realidad aquí no hacemos nada, este fue un lugar circunstancial que nos acomodó en este momento. Es muy bonito, me encanta, porque no se les clase aquí, puede ser. La escuela no es un lugar físico, la escuela son su gente. No sé si vieron Thor, eso dijo Thor cuando destruyó Asgard. Pero eso dijo exactamente. La escuela es su gente, ¿bien? Y estamos donde estamos, ¿bien? Teníamos hasta hace 4 años una casa muy bonita en Los Leones con Carlos Antunes. Y fue muy loco, pero la perdimos en una semana porque no era nuestra, la arrendábamos.
y un día viernes supimos que la habían rematado y iban a construir algo ahí. Así que rápidamente hicimos el duelo y salimos de la escuela, y ahora nuestras oficinas centrales, más que en una gran casa, están en Fidel Oteiza, el que yo creo que si tú te inscribiste fuiste y conociste, pero son más bien oficinas administrativas, digamos, más que un lugar donde se hagan clases, aunque hay pequeñas salas. Eso en cuanto al enfoque de la escuela. Yo creo que este es un camino muy lindo, muy reconfortante, muy potente si uno lo vive genuinamente. Es un camino que puede llegar a ser duro y medio exasperante si uno no tiene la intención genuina de cambiar, de profundizar, de dejarse llevar por estos conocimientos. Porque ahí uno entra a chocar. Este es un camino para gente de mente abierta, un camino para gente que quiera realmente aprender, saber, vivenciar este acercamiento a la verdad con mente amplia y con corazón abierto también. ¿Bien? Esa gente lo pasa muy bien, muy bien. El otro sufre un poquito porque siempre está como cuestionando. A veces pasa mucho con los profesionales de la salud, que somos duros de cabeza, porque nuestra formación es muy precisa, muy neta, y por lo tanto nos cuesta a veces aceptar tanta flexibilidad conceptual en algunas cosas. Por eso yo siempre digo, estas son disciplinas para entender de aquí, que es una facultad muy interesante, la del entendimiento humano, pero también para entender de aquí. Y el que no esté dispuesto a abrir y a tratar de no solamente entender la información, sino que sentir la información, se le hace más duro. ¿Bien? Esa, cuando decimos una visión integral e integradora, también es nuestra. No venimos nosotros a memorizar textos y luego eso que memoricé o que entendí mentalmente, aplicarlo. Puede ser un camino, es nuestro camino habitual occidental. Nosotros funcionamos de acá. La visión integral e integradora te dice, muy bien, funciona de acá, pero hay otra mente aquí. Por lo tanto, también tienes que entender y actuar desde esta mente. Y ahí, ese punto nos queda un poco grande a los occidentales, porque lo tenemos medio cerradito, lo tenemos para otras cosas. ¿Bien? Por lo tanto, es parte de la, entre comillas, si yo pudiera hablar del perfil de ingreso, sería ideal gente que tenga esa voluntad de aventura máxima y decir, sí, aquí yo voy con esto y voy con esto. Nosotros, como se habrán dado cuenta, no tenemos cerrado este curso para profesionales de la salud. Podríamos haberlo hecho, éramos todos profesionales de la salud cuando partimos. Nunca lo quisimos cerrar. Por algo súper simple, nuestros profesores no eran profesionales de la salud. Por lo tanto, no tenía sentido para nosotros hacer un cierre medio elitista, y que porque finalmente nos dábamos cuenta al andar que muchas veces los mejores alumnos eran los que no eran profesionales de la salud. Quizás porque estaban virges al conocimiento y por lo tanto no tenían juicios previos, no estaban sesgados frente a esto. Y cuando uno les decía que la médula espinal nacía del riñón y que ahí llegaba al cerebro, no hacían cortocircuito. En cambio, el profesional de la salud, que yo le digo eso, empieza a mover la cabeza así, porque no tiene una lógica mecánica, una lógica embriológica, una lógica bioquímica. ¿Bien? Entonces, en el otro decía, ok, y entendía la lógica que había detrás. Por lo tanto, en eso somos súper abiertos y transversales. Sí, es importante para nosotros que se entienda que este es un curso que exige, y por lo tanto es mucho más fácil de llevar para gente que ha estado estudiando, que tiene una formación profesional previa, que tiene ciertas características, que aborda el conocimiento en forma natural. ¿Bien? Porque requiere dedicación y se le hace más fácil al que está acostumbrado sistemáticamente a estudiar. ¿Bien? Lo que no quiere decir que no se pueda avanzar, pero hay un esfuerzo que hay que hacer porque hay que ponerse sistemático. Hay que tener grupos de estudio. Nosotros también incorporamos al curso
sobre todo con los profes, técnicas psicopedagógicas para orientarlos en cómo estudiar, en cómo abordar las temáticas. Es algo que nos parece importante, porque nadie necesariamente nace sabiendo estudiar. Y eso se puede entrenar también, se puede desarrollar, pero que requiere disciplina de estudio, y eso a veces también es otra dificultad que uno se encuentra, porque también se cree que este tipo de cursos con buenas intenciones de amor basta. Es fundamental las buenas intenciones, porque si no seríamos delincuentes. Si tuviéramos malas intenciones, como... Por eso cuando uno dice, no, pues yo no tenía mala intención, yo le digo, me imagino, sí, porque si ya estamos hablando de otro ámbito. Y el tema del amor es fundamental, se lo dije recién, pero requiere, además de eso, no requiere solo y esto me estoy pasando para el otro lado. Por lo tanto, requiere entrenarlo, requiere ser sistemático y disciplinado. Nosotros calculamos más o menos unas 6-7 horas de dedicación semanal, pese a que no es presencial en la semana. Requiere estudio continuo. No sirve venir un fin de semana, pasarlo súper bien y después estudiar el viernes antes del fin de semana para la prueba. Es muy difícil que alguien así lo logre, ¿ya? Porque además la cantidad de información es mucha. Por lo tanto, también tienen que saber que se requiere sistematicidad y estar dispuestos a volver a ser estudiante, de verdad. Como cuando uno era estudiante. Es fundamental. ¿Se entendió el enfoque? ¿Sí? ¿Alguna duda con el enfoque? ¿Alguna crisis existencial con el enfoque? Algo que digan, porque este es el momento de salir de toda inquietud. Pero por supuesto que tenemos convenios con instituciones chinas, con instituciones europeas, con Cuba, donde también, por razones obvias políticas, en mucho tiempo se desarrolló muy profundamente la medicina china, ¿bien? No actualmente, sino que más antiguamente, en donde se pueden hacer rotaciones y experiencias prácticas, pero no son formativas. Tú tienes que estar 1 o 2 años en China para poder aprovechar realmente y sentir que estás haciendo algo más de lo que tú ya sabes. Así que sí, pero yo creo que no es tan relevante. Bien, incluso no hay que ir inmediatamente de una vez egresado. Yo creo que uno tiene que desarrollar su arte y luego de eso, después de estar consolidado, porque una cosa es el perfil de egreso y otra cosa es el perfil profesional. Cualquier profesional de la salud, incluyendo el acupunturista, se forja 1 o 2 años después como acupunturista de haber egresado, después de esa práctica personal. Y ahí uno ya está maduro como para conocer otra experiencia. A ver, siendo súper honesto, no tenemos una red de egresados en que nosotros nos encontremos formalmente con ellos cada cierto tiempo. No hemos invertido en eso profundamente. Más allá que, como les decía, todos nuestros profesores son egresados, bien, y por lo tanto tenemos una unión muy potente con parte de ellos. Y que ofrecemos cursos de postítulo en acupuntura y en medicina oriental, en donde nuestros egresados tienen trato preferencial y se les invita y tenemos ese tipo de relación más académica. Pero yo no te puedo decir que sistemáticamente hayamos realizado un trabajo como una red de egresados. Sí, más que recomendable es obligatorio. ¿Bien? Dentro de, más allá de nuestro espíritu, porque yo les hablé del espíritu de lo que somos, ¿bien? Nosotros no solamente estamos bajo la normativa ministerial que regula estas terapias, sino que participamos en la generación de esas normativas, ¿bien? Hay un decreto ley que es el número 42 del Ministerio de Salud, que fue un esfuerzo muy interesante de muchas personas que bastante desinteresadamente participamos en la generación tanto de ese decreto normativo como de los reglamentos subsecuentes que vinieron a regular cada una de las disciplinas que se pensó regular en ese momento. Estamos hablando del año 2004. ¿Bien? El decreto 42 establece la definición de medicina complementaria y alternativa, que así se reconoce en Chile. Saca de ese concepto la medicina tradicional de Chile, que es la medicina mapuche,
La medicina mapuche no es una medicina complementaria alternativa, es la medicina ancestral y tradicional de Chile, que es otra cosa, por lo tanto no regula, no le pone normas encima. Pero todo el resto, porque es una definición excluyente en el fondo, es decir, la medicina complementaria alternativa es todo lo que no es convencional. Bien, a todo el resto le define horas de estudio, les define que se tienen que adscribir al código sanitario, una serie de normas que regulan. Y luego de eso se dijo que cada disciplina se iba a reglamentar por sí sola. Por lo tanto, el primer reglamento que nació es el 123, que es de acupuntura. Trabajamos 3 años para conformar ese reglamento, una comisión que estaba dirigida por alguien del ministerio y que habían representantes acupunturistas, médicos, no médicos, de la escuela A, de la escuela Z. Fue un trabajo muy interesante. Y después de 3 años, 2009, salió el reglamento. Ese reglamento incluye una serie de cosas: definición de acupuntura, qué no es acupuntura, cuál es la cantidad de horas mínimas para poder estudiar acupuntura, que son 1850, la malla mínima de estudios, y dentro de esa malla mínima de estudios se estableció la necesidad de que todo acupunturista estuviera formado en ciertas áreas de la medicina occidental. ¿Bien? Porque se entendía que este acupunturista iba a formar parte de un equipo de salud convencional también, y por lo tanto para poder interactuar correctamente tenía que haber un diálogo que solamente lo daba el entendimiento de ciertos conceptos. Y se estableció que esa formación era obligatoria para toda persona que no fuera profesional de la salud. Por lo tanto, el profesional de la salud queda exento de esa formación. No es obligatorio para ellos. Nosotros desarrollamos el curso desde el inicio. Era muy fácil hacer un curso de medicina occidental para gente que se dedicaba a la medicina occidental. Y al poco andar nos dimos cuenta que más allá de que algunos profesionales de la salud necesitaban igual ciertas partes del curso. ¿Ven? No nos viene mal que nos enseñen de nuevo resucitación cardiopulmonar, no nos viene mal que nos enseñen de nuevo ciertas cosas que son relevantes y que no por haber sido profesional de la salud y haber estudiado hace 20 años algo, uno lo maneja. Por lo tanto, fuimos complementando y ofreciendo que más allá de ser profesional de la salud, la gente igual hiciera ciertas partes de ese curso. Y luego ese pequeño curso lo fuimos transformando poco a poco en algo que era completamente presencial, algo que fue dado con mucha educación a distancia, y donde lo que se generó y lo que se definió como presencial eran los talleres, que eran ineludibles para adquirir ciertas competencias. ¿Bien? Así que ese es el curso actual, el curso que se puede hacer en segundo o tercer año, ¿bien? Y que el no profesional de la salud tiene que hacerlo, el profesional de la salud puede hacerlo, ¿bien? Y nosotros recomendamos ciertos talleres que son fundamentales para todos y que se dan todos en la Escuela de Medicina de la Finisterra, en el Laboratorio de Anatomía fundamentalmente, que tenemos muchas de las cosas prácticas tienen que ver en anatomía, y además es un espacio que es muy bueno para hacer otro tipo también de formación ahí. ¿Durante los fines de semana? Igual no ocurren en los fines de semana. ¿Bien? Solo que en fines de semana distintos a donde es la clase oficial. Por lo tanto, ahí uno tiene que ir calendarizando, regulando, pero en general los talleres son de sábados en la mañana solo. La práctica inevitablemente requiere de mayor disposición de tiempo de ustedes. La única forma de lograr hacer 10 sesiones con un paciente, que es el estándar que hemos definido como lo suficiente y es lo habitual. Uno siempre que habla de acupuntura habla de 5 a 10 sesiones, pero 10 sesiones es como el estándar. ¿Bien? Es difícil hacer 10 sesiones una vez al mes. Por lo tanto, imagínate poder hacer un paciente sesión un sábado y después de 4 semanas otra sesión. O sea, todo lo que hiciste en la primera sesión se va a haber perdido. Y por lo tanto se requiere un sistema distinto de enfrentamiento a las sesiones con los pacientes. Y por lo tanto emerge la figura de fines de semana extendidos, bien, en donde las clases de tercer año se dan viernes en la tarde, sábado todo el día, domingo todo el día y lunes en la tarde, pensando fundamentalmente en la gente de regiones que
en esos 4 días hacen mucho más de lo que harían 2 con esos mismos pacientes. Y también emerge la lógica de la atención que en los consultorios se llama de extensión horaria, que son atenciones vespertinas que se hacen en días lunes, miércoles y viernes, ¿bien? Todas las semanas, en horario de 5 o de 4, depende del consultorio, pero de 4 de la tarde o 5 de la tarde hasta 7, 8, 8 y media. En donde no es que no están obligados a venir todos los lunes, todos los miércoles y todos los viernes en los horarios, pero que ustedes con esa gama de posibilidades tienen que agendar sus pacientes y definir qué lunes, qué miércoles, qué viernes van a venir, porque los pacientes requieren al menos una sesión semanal. Ojalá 2 sesiones semanales. Y eso ustedes mismos generan su agenda, porque siempre van a tener supervisores que van a estar los lunes, los miércoles y los viernes a su disposición para ayudarlos, porque aquí no se hace práctica no supervisada. ¿Sí? Y eso implica que tercer año, y siempre lo digo así, ustedes tienen 2 años para ver y para proyectar y poder gestionar su tercer año, que les exige más tiempo. Sí se requiere una buena capacidad de lectura, diría yo, y también esta ñoñez de ser capaz de renunciar para dedicarse a estudiar. Eso yo diría que es requisito básico. Muchos de ustedes probablemente tienen ciertas capacidades, a lo mejor innatas, a lo mejor desarrolladas, son muy buenos, a lo mejor percibiendo, son muy buenos dándose cuenta, ¿sí?, de ciertas cosas. Eso ayuda, pero a veces confunde, porque la gente que es así tiende a creer que con eso basta. Y esta disciplina, si bien, repito, eso ayuda y mucho, y es lo que se busca al final del camino, cuando uno dice, y ahora percibe, date cuenta con todo lo que sabe, qué le está pasando al otro, qué le pasa a este punto, está en vacío, está en exceso, ojalá que lo sientas, porque eso es el desarrollo de la percepción. Y por lo tanto, si uno lo tiene de base, maravilloso, pero eso no puede saltar del saber. ¿Bien? Y que es una de las dificultades que a veces uno se encuentra. Y por eso el perfil de ingreso, ojalá, repito, gente que lea, gente que sea sistemática, que esté dispuesto a estudiar, y nuevamente condición sine qua non, ojalá buenas personas, ¿sí? Porque los percépticos se desarrollan. Todos percibimos, todos olemos, todos sentimos, y eso se puede entrenar y desarrollar, sí. Por lo tanto, qué bueno que lo tengan del inicio algunos, pero como se puede desarrollar, no es requisito de ingreso. Cuando ustedes terminen el tercer año y se gradúen y cumplan todos los requisitos de aprobación, se les entrega una certificación que los reconoce como terapeutas en medicina oriental, convención en acupuntura. Perfecto. Eso es un nombre largo. Más allá de eso, ustedes con eso no pueden ejercer directamente la acupuntura en Chile. Eso solo los habilita para presentarse al Ministerio de Salud y decir, mire, yo terminé mi formación acá, quiero rendir el examen nacional de acupuntura. Uno, sin un certificado como ese, no puede presentarse a ese examen. ¿Bien? Para eso te habilita. Y por tanto, si tú apruebas el examen, que hace una comisión de expertos mandatada por el Ministerio de Salud y particularmente por la Seremía, te transformas oficialmente en un acupunturista. Y eso el reconocimiento lo hace la Seremía de Salud. No el Ministerio de Educación. Nada. El Ministerio de Educación no tiene nada que ver con esto. Es interesante, porque el Ministerio de Salud generó el decreto 42, el reglamento 123, pero para el Ministerio de Educación no existe la medicina complementaria alternativa. No la ha reconocido en sus lógicas ministeriales. Por lo tanto, no es necesario que una escuela sea un centro de formación técnica, o un instituto profesional, o una universidad, porque esta disciplina no existe para el Ministerio de Salud en forma oficial. Y por eso digo que el Ministerio de Salud no reconoce carreras. El Ministerio de Salud reconoce al individuo que se dice practicante de la disciplina y que puede demostrar formación formal y lo examina para ver si es cierto.
El reglamento 123 le otorga a la acupuntura un poquito más de cosas que solo la acupuntura. Incorpora a la acupuntura la auriculoterapia. La auriculoterapia, por ejemplo. ¿Ya? Incorpora a la acupuntura la moxibustión. Y ahí quedó en un estrato especial el tema del tuina, la motuina. Por lo tanto, eso es parte de la formación de un acupunturista, ¿saben? Aunque el tuina no sea acupuntura. Aunque sí el tuina ocupa los puntos y meridianos de acupuntura para hacer lo que hace. Bien, pero no tiene nada que ver con agujas. Si no necesariamente el que practica el tuina los conoce, sino que lo practica. Así es. Ahora, nuestra formación incluye tai chi, ¿ya? Terapéutico, como dijiste tú. Y también incluye paralelamente el tema del desarrollo personal, que no necesariamente tiene que ver con la medicina tradicional china. ¿Bien? Como grandes hitos terapéuticos, el tai chi es muy importante para nosotros. Y también eso también se los dejo claro. Una persona que no prueba tai chi no puede egresar. Tiene que aprobar tai chi, es un ramo eje. Y es práctica. O sea, ustedes ahí están haciendo forma y todos los fines de semana tienen su profesor de tai chi, profesora en general de tai chi. ¿Y por qué es tan relevante? Por miles de motivos, ¿ya? Quizás el más técnico, menos espiritual, pero el más técnico, es porque si ustedes logran ejercer y practicar la acupuntura y moverse en su acto acupuntural como si estuvieran haciendo tai chi, bien, van a lograr tener una efectividad terapéutica notable. Por lo tanto, es una forma de desarrollar las habilidades necesarias para poder manipular e ingresar y movilizar las agujas de una forma correcta. Por lo tanto, es súper técnico en ese aspecto. Desde el otro punto de vista, también ofrece esa formación, esa actitud que yo decía, ese ji, esa forma de enfrentar y tener una actitud, de esa clásica actitud oriental, esa como cosa calma, Om, que el Om no tiene nada que ver con los chinos, pero no importa. De una forma notable, va desarrollando el temple, va desarrollando la actitud. Y eso es súper importante, más allá de que además es una técnica de meditación en movimiento, por lo tanto promueve el desarrollo del estado de conciencia. O sea, tiene muchas cosas y por eso es tan relevante el Tai Chi para nosotros. Lo digo porque hay gente que dice, no, si yo no estoy en acupuntura, ¿por qué me hacen hacer esto? Si bla, 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 bla. Porque quizás no le quedó tan claro desde el inicio que estudiar acupuntura es más que saberse los puntos y poner aguja. Y terminan todos haciendo Tai Chi, inevitablemente. Así que es más fácil entregarse rápidamente y no poner resistencia al tema, porque es súper relevante. Dos formas de que un acupunturista pueda ver un paciente. Uno, que sea derivado por un médico. ¿Cómo no? ¿Será el 1,5% de los casos en que un médico deriva un paciente al acupunturista? Salvo que esté en un lugar donde ese acupunturista forme parte del sistema y el médico diga, ¿sabéis qué? Este paciente con depresión, con dolores crónicos, vamos a derivarlo al acupunturista. Pero ocurre solamente en los lugares en donde eso está sistematizado. El médico individual, particular, no tiene conciencia de esto necesariamente todavía, aunque mucho más que antes. Esa es una forma. Pero también se estableció una segunda derivada donde decía, si un paciente consulta espontáneamente a un acupunturista, el acupunturista puede recibirlo, puede hacer su evaluación de salud, y lo digo así porque la Contraloría echó para atrás la parte del reglamento que decía que el acupunturista hacía diagnóstico, pero sí le permitió hacer evaluaciones por un tema semántico, porque el Código Sanitario solamente le permite hacer diagnósticos al médico y algunas otras profesiones, en estos casos muy puntuales, y un reglamento no puede estar contraviniendo un código sanitario. ¿Bien? Pero al finalizar esa sesión tiene la obligación el acupunturista de sugerirle que vaya a su médico, contrarreferirlo, entre comillas, o más que contrarreferirlo, decirle que tiene que ir a su médico y además, antes de la atención, tiene que hacerlo firmar un consentimiento informado, que él es consciente que es bueno que vaya al médico, que no tiene que abandonar sus controles y que el acupunturista es una profesión auxiliar de la salud. Como un en el fondo respaldo. fue un tema, un respaldo. Y por lo tanto, el 98% de las atenciones de acupuntura ocurren en esa situación. Y por lo tanto, donde hay que tener la inteligencia de no contravenir el reglamento
y hay que tener las hojitas de consentimiento informado y hay que recomendarle al paciente que vaya a ver a su médico. En términos de horas prácticas, la práctica en sí, parte no teórico, obviamente, ¿cuántas horas son? 600 prácticas formales. Formales, Así es, 600. Diga. Una acción del médico cuando va al paciente y le hace su diagnóstico, le da al final una receta. Sí. Ya, generalmente, no Así es. obligatoriamente debería ser. Nuestra arma terapéutica es la química, es verdad. Perfecto, entonces la receta de uno, entre comillas, es el tratamiento propiamente tal que uno le hace en la consulta. Es lo que va a buscar el paciente también, muchas veces. Claro, pero también uno puede recomendar otra cosa. Por ejemplo, si se sabe que usted se puede ayudar con agüita de Galten 3 veces al día porque esta úlcera le va a funcionar mejor así. Entre comillas úlcera porque el lenguaje chino. Eso también es una receta y también es un químico, ¿eh? Exacto, por supuesto. Entonces, bueno, ¿cómo se llama en nuestra actividad o en la acupuntura? ¿Cómo se llama? No se llama prescripción, no se llama receta, se llama recomendación. Recomendación. Ya. Uno no hace diagnóstico, hace evaluación. Correcto. Uno no hace tratamiento, hace manejo. Manejo, ¿ya? Y uno no receta, recomienda. Perfecto. Bien. Las terapéuticas acupunturales son muy presenciales, son muy directas y por lo tanto el paciente que uno le pide y que uno trata de llevar a un estado de relajación y de bienestar recibe de parte nuestra o masaje o estimulación con las agujas o con todo el arsenal terapéutico que tenemos, que es muy físico más que químico. Y también nosotros hacemos, diría yo, digo nosotros acupunturistas, bastante prevención, no prevención, yo creo que hacemos educación y promoción de la salud. Somos muy buenos aconsejadores de estilos de vida, de hábitos saludables que van más allá solamente de lo obvio, que haga ejercicio y coma bien. Eso lo puede decir cualquiera, digamos. Sino que con el sentido, según el diagnóstico que está haciendo, generar el evitar ciertos alimentos por el periodo terapéutico, evitar ciertas conductas que a veces son un poco nocivas y que van en contra de la terapia que uno está haciendo. Esa es como la lógica, digamos. No se dan en general recetas en papel, no hay una prescripción en el fondo. Si fuéramos médicos chinos, sí, porque los médicos chinos prescriben hierbas en ciertas dosis, con cierta cantidad. ¿Puede? No, o sea, tú no puedes tener un folletito ahí, un recetario. En el reglamento de acupuntura no está incluida la medicina interna china, que es la receta de hierbas chinas. No es parte de la acupuntura. Ya. Bien. En Chile el Instituto de Salud Pública no permite el ingreso de esas hierbas, no están reconocidas y por lo tanto incluso la comercialización de eso es ilegal. Pero hay libros incluso, claro. Libros que están adecuados, por ejemplo, la herbolaria chilena. Eso es otra cosa. A eso me refiero. Pero eso yo. no se enseña en la acupuntura. Correcto, pero eso uno es lo más puede utilizar. asociado, eso es naturopatía. Pero uno lo puede utilizar. Tiene que ver, o sea, tú como acupunturista tienes ciertas habilidades. Bien, por ejemplo, yo médico puedo hacer ciertas cosas. Si estudio acupuntura, puedo hacer ciertas otras. Si además tomo un curso de homeopatía, bueno, haré diagnóstico homeopático, uno va sumando, digamos. Es que un camino, es muy raro la gente que sea solo purista de una disciplina. Yo creo que una de las ventajas de este curso es que entrega una base conceptual de entendimiento del ser humano, ¿bien? Y por lo tanto, después de la formación nuestra, más allá de que técnicamente se aprende acupuntura, se pueden ir sumando otras técnicas terapéuticas porque la formación que tienes del entendimiento de la fisiología y la fisiopatología humana, energética, ¿cierto? Desde la medicina china, es muy potente. Por lo tanto, te permite entender y a lo mejor sumar ciertas plantas medicinales, sumar terapia floral, sin problema porque lo entiendes y lo haces acorde a lo que tú estás entendiendo. Invertimos mucho tiempo en enseñar sobre el ser humano. ¿Bien? Es más, en el primer año tienes clases de chakras, que no tienen nada que ver con medicina china. ¿Bien? Porque creemos que es importante para entender ciertos conceptos energéticos. Por lo tanto, en eso somos más flexibles, no somos una escuela purista tradicionalista. Lo que no significa que finalmente las competencias que adquieres después de ese entendimiento del hombre y la vida sean de acupuntura china. ¿Bien? Pero sí, esa base inicial te permite después adquirir cosas con otro entendimiento.
Porque a veces las formaciones de terapeutas florales, por ejemplo, o las formaciones de reikistas, no son desde lo cognitivo, necesariamente, son más bien de lo intuitivo, que está muy bien, porque es algo como una carencia tremenda que tenemos. Pero esto te permite tener una base cognitiva y que eso, que lo entendías de una forma A, después de esto lo vas a entender de otra forma. Por lo tanto, no enseñamos eso, pero finalmente bienvenido si el que quiere incorporarlo a su terapéutica. Muchos distintos. Nosotros somos muy tradicionales en algunas cosas, tenemos el clásico PowerPoint, están los profesores que ocupan y se apoyan en el PowerPoint para ir generando lo que tienen que generar en la clase. En el último tiempo hemos generado también la instalación de guías de autorregulación, que son instancias donde tú mismo, son formas de aprendizaje activo, digamos. Tenemos mucho diálogo, yo creo que esto mismo que estamos haciendo ahora se da mucho, digamos. Viene el diálogo y no solamente el escúchenme, anoten, graben y apréndanse esto de memoria, porque nos gusta llegar al entendimiento, ¿bien? De los conceptos. Tenemos en la parte práctica, es muy vivencial, por lo tanto obviamente es de otro estilo. Tienen apuntes, ¿bien? Tienen bibliografía referencial donde ustedes tienen que ir. Nosotros siempre les recomendamos que se compren el libro guía de base, ¿bien? ¿Cuál es? Tenemos diferentes para ciertos capítulos, digamos. Bien. Mucho tiempo ocupamos el Lipin, después transitamos a los libros de la Fundación Europea de Medicina Tradicional China. Cada profesor tiene ciertos capítulos predilectos para entender ciertas cosas, porque en medicina china no es que haya texto madre, porque los occidentales no entendemos a los chinos, claramente, y cada uno lo interpreta como quiere. Pero y vamos transitando en eso, digamos. Nosotros desarrollamos mucho repito el concepto del entendimiento, no la cosa, no el entrenamiento. Ustedes a veces hay ciertas formaciones como que los entrenan conductualmente, como cuando uno entrena un perro, entonces salta para allá y uno tac, 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 listo, y no, acá nosotros nos ocupamos mucho de que ustedes se vayan forjando como individuos pensantes, ¿ven? Y por eso no existe el texto aquí, pero sí es bueno que cada uno se arme su arsenal de libros o de texto. Está todo en este momento en PDF en la web, o sea, no hay nadie que no tenga dinero puede decir, no, es que no pude comprar mi libro, o sea, está todo disponible abiertamente, digamos. Pero, por ejemplo, la plataforma virtual de la escuela, ¿está disponible ese material en PDF? El nuestro sí. Es ilegal que yo tenga para ti un libro que tiene copyright y tenerlo abierto, digamos. Pero sí, si tú lo buscas, lo vas a encontrar. No en la plataforma, en internet. Pero cuando dices nuestros libros, ¿a qué te refieres? Nuestros apuntes. Nosotros tenemos apuntes generados por nosotros mismos. Los apuntes de los profesores de la escuela. Claro. ¿Y hay alguna biblioteca física o virtual de la escuela donde uno pueda pedir libros prestados o algo así? Física no. Bien, antes cuando teníamos la otra casa sí, pero era más bien simbólica, diría yo, porque no se usaba tanto. Y ahora se usa menos. Yo creo que nadie está usando mucho, salvo el texto propio, libros físicos, porque están todos digitales. Los apuntes son la gran base de nuestra formación. O sea, se ha invertido mucho, después de 15 años tenemos mucha material instruccional. Y yo sí recomiendo tener su librito físico de uno, para rayarlo, para subrayarlo, para hacer todo lo que uno hace con los libros. Y no son tan caros, o sea, la verdad estas cosas entregan textos por menos de 10.000 pesos fácil, o sea, estamos hablando de acceso abierto. Cuanto no es, en el fondo no es tema, no hay limitación. No hay un viaje incluido en la formación. Hay acceso a hacerlo en forma extra, digamos. Probablemente como no lo promovemos mucho, porque ya vieron mi posición frente al tema, no se da tanto, aunque tenemos convenios para el mundo, digamos. La acupuntura tiene una alta acción sobre la esfera mental, ¿bien? Conceptualmente. Hay puntos increíbles para ayudarnos en esos aspectos, si uno hace un buen diagnóstico. En Chile no existe la especialidad posterior a la acupuntura general de psiquiatría acupuntural. ¿Ya? Sin embargo, en general a veces se dictan cursos de postítulos que abordan ciertas temáticas.
pero no como una especialidad formal. Es más, probablemente los chinos publican más de lo que, en estos temas de lo que publicamos todos los occidentales en nuestros temas occidentales. Solo que no tenemos acceso ni entendimiento de esas publicaciones. Los chinos han hecho un esfuerzo importante porque el occidental los entiende. Nosotros, dado que tenemos esta lógica de fines de semana, que hemos conversado harto, tenemos mucha inversión en aspectos de que ustedes continúen conectados a la temática. Y por lo tanto se desarrollan estrategias diversas. Al principio partíamos con chat, a los que nadie entraba mucho y era muy complicado hablar con todos al mismo tiempo. Y hemos ido evolucionando más con la modernidad, porque en 15 años han pasado muchas cosas. Y por lo tanto se hacen ciertas cápsulas de video, se hace mucha interacción digital. Las guías que hacemos para que estudien en la casa son cada vez más, yo diría, integradoras e integrales. Y por lo tanto te exige más o menos una dedicación de 1 hora diaria, y si no te dedicas 1 hora diaria, de 6 o 4 a 5 horas de fin de semana. Es más o menos la lógica de funcionamiento. Y es fundamental, uno puede desconectarse. No desconectarse del internet, sino que desconectarse de lo vivido, de la materia, de los conceptos. ¿Pero eso no puede conectarse en las horas que uno pueda? Absolutamente. Absolutamente. Sí, no es síncrono. No, claro, eso se le exige dedicación, ¿no? Que estén a cierta hora puntualmente conectados. Todos los fines de semana. No hay fin de semana que no haya programa. A todos los fines de semana. Así es. Hay un Pero es un fin de axioma en la semana. educación que es la evaluación dirige el aprendizaje. Estés en kinder, en el colegio, en la universidad o en un curso de post, por decirlo así como si no hay evaluaciones, uno se deja. Eso significa una evaluación una vez al mes, siempre. Siempre presencial. Primer sábado a las 9 de la mañana. No necesariamente. A veces ni les decimos cuándo son las evaluaciones. Porque no es justo, se enferman. Diciembre. Sí. Por lo menos eso es el primer año. Habitualmente todo, porque en algún momento partieron segundo y partieron en marzo, pero en marzo, la última semana de marzo. Pero son 10 sesiones, son 10 meses del año. Ni siquiera meses, porque julio si tiene 5 semanas capaz que te toque la primera y la quinta. No es que sea una clase mensual, es una clase cada 4 semanas, salvo que te toque, porque nunca tomamos los feriados, los fines de semana largos no los tocamos, nos saltamos porque entendemos que son importantes por ustedes y para nosotros.